Hola, en este video vamos a obtener la suma parcial de una sucesión aritmética y vamos a ver un par de aplicaciones. Entonces, antes de partir, recordemos la definición de una sucesión aritmética. Es una sucesión que parte con un término inicial que vamos a llamar a sub 1 y que en cada paso, en cada término, le vamos a ir sumando una diferencia que es constante. Esta entonces es la estructura general de una sucesión aritmética. Y aquí tenemos un ejemplo. Si nos fijamos, con cada término que vamos avanzando le sumamos 3. Entonces, el término general para esta sucesión va a ser el término inicial, que es 1, más este n-1 que indica la posición, multiplicado por esa diferencia que les mencioné. Entonces ahora, lo que les prometí al principio, vamos a calcular la suma de los primeros k términos de una sucesión aritmética. Entonces vamos a trabajarlo con sumatoria. Esta es la suma que queremos calcular y el a sub i corresponde a lo siguiente. Aquí ponemos entonces el primer término más la posición menos 1. Fijémonos que aquí pongo i porque la i es lo que vamos moviendo. Además es un a sub i, no es a sub n como teníamos en la definición. Y eso va a ir multiplicado por la diferencia que es propia de la sucesión. Ahora vamos a recordar una propiedad de la sumatoria que nos permite separar las sumas y las restas. Entonces aquí vamos a obtener tres términos independientes. Este primer término con a sub 1. Después acá distribuimos este producto, nos va a quedar d por i. Entonces aquí nos va a quedar suma desde 1 hasta acá de d por i. Más. Y aquí vamos a tener un menos d, que nos queda menos desde 1 hasta acá de d. Ok, tenemos esas tres sumas independientes. Esta primera que estoy marcando aquí, fijémonos que el a sub 1 es constante, lo podríamos sacar de la suma, y lo estamos sumando k veces, por lo tanto, ese término nos va a dar k por a sub 1. Después, este segundo término tiene una constante d que podemos sacar de la suma, y adentro nos va a quedar un i. Nosotros sabemos que la suma de i, cuando i va desde 1 hasta acá, tiene este valor notable. Ok, y finalmente el último término también es constante, la d no depende de i, por lo tanto nos queda que estamos sumando k veces d, y con el menos que está afuera. Ahora vamos a trabajar esto un poquitito, voy a factorizar por un medio y por k, entonces nos queda k medios, y aquí dentro nos va a quedar 2 a sub 1 más d por k más 1 menos d por 2. Ok, tenemos eso. Ahora voy a trabajarlo aún más y voy a separar este 2a para que veamos qué pasa lo interesante. Entonces nos queda a1 más a1 y acá nos va a quedar d por k más d menos 2d. Entonces nos queda más k por d menos d. Finalmente eso es k medios a1 más a1 más, y aquí ponemos d factor de k menos 1. La pregunta del millón, ¿qué es esto que estoy marcando aquí? A sub 1 más d por k menos 1. Eso es precisamente el término késimo de la sucesión aritmética. Introduciendo eso llegamos al resultado muy elegante que queda de esta forma. Dijémonos que la suma, que le vamos a llamar s sub k, la suma de los primeros k términos de una sucesión aritmética entonces va a ser el producto entre el número de términos que estoy sumando, este k, por el promedio entre el primer término y el último término considerado. Muy bien, ya tenemos la estructura formalizada, entonces ahora vamos a ver dos ejemplos más o menos sencillos. El primero es calcular la suma de los primeros 100 naturales. Ese problema lo podemos hacer de otra forma, pero veamos si podemos aplicar lo que vimos de sucesiones aritméticas. Entonces, primero que nada, identifiquemos a los números naturales como una sucesión aritmética. Notemos que el a sub n va a ser el primer término, que el natural es 1, y con cada paso que damos en los naturales le vamos sumando siempre 1. Por lo tanto podríamos decir que esa es la escritura de los naturales como una sucesión aritmética. Después uno puede comprobar fácilmente que si desarrollamos esto da igual n, o sea, tiene sentido. Ok, tenemos esto. Ahora entonces
aplicando lo que vimos, la suma de los primeros 100 naturales, o sea, desde i igual 1 hasta 100, de s a sub i, va a ser, entonces habíamos dicho que era el número de términos que estamos sumando, 100 términos, multiplicado por el promedio entre el primer término de la sucesión, que es 1, y el último término considerado, que en este caso es 100. Eso nos da 100 por 101 medios. No voy a sacar ese número, pero lo tenemos. Ahora, yo les mencioné que esto también lo podíamos hacer de otra forma, y es usando esa suma, que es la suma de i cuando va desde 1 hasta 100. Y ahí teníamos la fórmula de que era el n que tenemos aquí arriba, este n, era n por n más 1 medios. Y eso es precisamente 100 por 101 medios, el mismo resultado. Ahora pasamos a uno aparentemente más largo, pero igualmente lograble. Dice, sobre el suelo vamos a apilar cajas en filas ubicadas una sobre otra. O sea, vamos a tener una especie de cosas así. Vamos poniendo cajas, de tal forma que en la primera capa tenemos 25 cajas, en la segunda capa tenemos 24, y así vamos a ir restando siempre una a medida que vamos subiendo un piso. Entonces la primera pregunta A dice, si se alcanzan a armar 12 capas, 12 pisos, ¿cuántas cajas tenemos en total? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a identificar el número de cajas por piso como una sucesión aritmética. Entonces tenemos que en el piso I tenemos, el primer piso tenía 25, ese es nuestro primer término. Vamos a sumarle ahora la posición y la diferencia que vamos a considerar en este caso, con cada piso que avanzamos tenemos una caja menos, entonces la diferencia es negativa de valor menos 1. Este ejemplo lo puse porque nos hace explícito que no necesariamente la diferencia tiene que ser positiva. Listo, tenemos eso. Este es nuestro a sub 1 y esa es nuestra diferencia. Hecho eso, entonces, lo que nos están pidiendo es la suma de los primeros 12 elementos de la sucesión. Con lo cual tenemos 12 términos sumados. Primer término vale 25, lo sacamos del el modelo que elegimos para la sucesión. Y el último término considerado es el a sub 12, que a priori no lo sabemos, entonces lo tenemos que sacar. El a sub 12 entonces va a ser 25, y aquí ponemos 12 menos 1 por menos 1. Eso nos va a dar 25 menos 11, que es 14. Por lo tanto, aquí tenemos 12 por 25 más 14 medios. Listo. Eso, y ahora lo podemos sumar y nos quedan 39 medios, que sería el resultado de la suma de los primeros 12 pisos. Ahora vamos con la pregunta B. Dice, ¿cuántas cajas se pueden apilar como máximo? ¿Y cuántas capas se necesitan para eso? Entonces aquí tenemos que pensar un poco. ¿Hasta qué piso tiene sentido que lleguemos apilando cajas? Hasta que lleguemos a un piso con una sola caja. Entonces nos vamos a plantear una pregunta previa. Aquí hice una división. Tenemos que buscar el piso K, llamémoslo, tal que el A sub K sea 1. Es decir, haya una caja en el piso K. ¿Ok? Eso corresponde, o es equivalente, a resolver esta ecuación. ¿Sí? De forma más o menos inmediata notamos que K vale 25, es decir, necesitamos 25 pisos para llegar a una sola caja en el último piso. Eso no es muy sorprendente. Ya, con esa información entonces, ya sabemos el número de capas que necesitamos. Ahora nos falta ver cuántas cajas corresponde a eso. Entonces necesitamos el S sub 25. Tenemos 25 términos. Y aquí tenemos el promedio entre el primer término, que es 25, y el último, que es 1. Eso nos da 25 por 26 medios. Con eso concluimos el ejemplo. De esta forma, lo que vimos en este video fue que la suma parcial de una sucesión, aquí dice aritmética, involucra tres elementos fácilmente determinables. El primer término, el a sub 1, el número de términos que estamos sumando y el último término asociado a ese número de términos.
Una vez que conocemos esos tres valores, tenemos una expresión mágicamente sencilla para calcular la suma de los primeros n términos. Recuerden que después de cada video tienen un par de preguntas para chequear sus aprendizajes. Nos vemos en el próximo video.